El mercado inmobiliario. ¿Qué está pasando en materia de real estate? ¿Qué está pasando con el precio de los inmuebles en Argentina y particularmente en Buenos Aires? Vamos a hablar con un experto, una de las personas que más clara la tiene en ese sentido, señor José Rosados, director de Reporte Inmobiliario, una eminencia en la materia vinculada a los inmuebles, de larga trayectoria también. No tanto, estudiamos un poco. Bueno, pero tiene muy buena información, ¿no?, respecto a lo que pasa a nivel nacional. José, ¿qué podemos decir del mercado inmobiliario? Porque uno ve lo que está pasando en la bolsa, ¿no?, y los activos argentinos realmente están volando. Los bonos argentinos suben muchísimo. Y uno piensa, bueno, pero el mercado inmobiliario que viene para abajo tiene que mirar lo que está pasando en el mercado financiero, porque suele haber un rezago, pero si esta suba de la bolsa se consolida y la suba de los bonos se mantiene ahí o incluso pega otro escalón, esto puede repercutir en el mercado inmobiliario. Puede ser que anticipe un poco cierta tendencia a, digamos, a cierta seguridad que están viendo los inversores con respecto a determinados precios de los activos y posibles revalorizaciones que pueda haber. Pero el mercado inmobiliario, hay que destacarlo, o sea, hoy justamente no está pasando por uno de los mejores momentos, no. O sea, hace 21 meses que viene en caída en cuanto a la actividad, y realmente en cuestiones de precios, de valores, hoy, si bien los precios de cierre son en general menores que los precios de cotización, los valores de cotización no se han reducido, no se redujeron con respecto a los de salida de hace un año y medio atrás. O sea que el que busca a partir de precios de oportunidad, la verdad, con respecto a lo que hace un año, hoy no lo encuentra dentro del mercado. Y entonces, es decir, que la caída en el nivel de transacciones no se reflejó en una caída similar en los precios. Esto está clarísimo. Exactamente. El mercado, a partir de esto, está, como es obvio, ajustando por cantidad y no por precio. Y entonces, de ahí que, digamos, no haya operaciones en el ritmo que se tuvieron en años anteriores. Cuando uno habla con distintos representantes, ¿no?, y protagonistas del mercado inmobiliario, ellos dicen que mientras dure el cepo va a ser difícil que el mercado se restablezca. ¿Opinás lo mismo? Yo creo que el mercado inmobiliario es un mercado netamente dolarizado, entonces cualquier cuestión que trabe, como fue en este caso el acceso a la disponibilidad, transacciones en la divisa, y que por otro lado genere incertidumbre en cuanto al precio de esa divisa, realmente le juegan contra al mercado. Ahora, desde el punto de vista práctico, pensar que esto pueda cambiar en corto plazo, que el sector inmobiliario pueda depositar expectativas en una relajación del cepo y mucho menos eliminación, me parece que no está dentro del horizonte práctico posible, ¿no? Por lo menos en los próximos 2 años, ¿no? Yo creo que en 2 años va a ser muy difícil. Para este gobierno salir del cepo es prácticamente porque un poco tiene que ver ¿no?, con lo que vos estabas conversando con Marx, que tiene que ver con el tema de la balanza de dólares, ¿no? Obvio. De dólares. ¿El Cedin ayudó en algo? Y la siguiente pregunta es, ¿va a haber más Cedines? Porque hasta los primeros 90 días de blanqueo hubo menos de 350 millones. Sí. Y uno dice, bueno, pero en la segunda parte del blanqueo, ¿puede ingresar más Cedines o el gobierno solo se está concentrando en este famoso BADE, que es el bono que va a invertir Bridas o que algunas otras empresas estarían utilizando para ingresar divisas a un tipo de cambio diferencial? Aparentemente el gobierno, digamos, el esfuerzo que uno ve o que trasciende, lo está dedicando más que nada al BAE, ¿no? Con respecto a qué fue lo que generó dentro del mercado inmobiliario, sí, obviamente generó operaciones que tal vez de otra manera también se hubieran podido generar, tal vez, pero generó cierta actividad. ¿Qué puede pasar? Obviamente van a ingresar otros fondos dentro de estos 3 meses, pero obviamente están muy lejos de lo que necesita el mercado inmobiliario como para recuperar su actividad, por lo menos al promedio, ¿no? Me da la sensación que sufrió mucho más, y más que la sensación, los números lo dicen, ¿no? Sí. El mercado de viviendas usadas que los nuevos desarrollos. ¿Por qué? Porque en los nuevos desarrollos hay mucha gente que tiene excedente de pesos y dice, yo los pesos los vuelco a ladrillos. Y más ahora que daría la sensación, tomando el tipo de cambio paralelo, que se ha abaratado mucho la construcción. Entonces, como que es buen negocio construir y no es tan buen negocio andar comprando y vendiendo inmuebles usados. Claro, digamos, el mercado de inmuebles a estrenar o en construcción rápidamente, la verdad que con reflejos muy rápidos se especificó y obviamente admite esta cuestión de pago en cuota y en pesos ajustables. Claro. Y entonces, obviamente convoca a aquellos que tienen excedentes en pesos y
la verdad que en eso se está moviendo, es lo que está moviendo hoy en día el mercado inmobiliario, porque realmente lo que está muy, muy trabado es el mercado del usado, y esto fundamentalmente a partir de una cuestión de precio. Ahora, en lo que es el mercado del desarrollo de nuevos inmuebles, hay gente que quedó con un sabor amargo porque entró en los famosos fideicomisos en pesos en los últimos años, y ese fideicomiso en pesos con un dólar que no se movía demasiado y los precios que subían mucho y el costo que subía mucho, terminó pagando muy caro en dólares. Y hay gente que dice, bueno, yo entré entusiasmado, fideicomiso en pesos, cuota, al final me mataron. Terminé pagando 3.500 dólares cuando me habían dicho que iba a salir 2.500. Ahora creo que sea la situación contraria, ¿no? Pero bueno, habrá que ver quién se anima, ¿no?, a entrar en estos niveles con estos precios en pesos y apostando a que bueno, el diferencial con el dólar también va a ser alto. Claro, pero vos fíjate, siempre, si vos lo pensás en pesos, ahí lo que está reflejando esto es la variable que tiene que ver con lo que hablábamos en un principio con el dólar. Y cuánto vale un dólar en pesos en la Argentina. Entonces, siempre la gente se la diferencial cuenta es con el eso. paralelo. El Exacto, dólar es el dólar no, paralelo. Por lo menos la gente perfecto. tiene la cabeza al 9.70, ¿no? No, seguro. 5.80. La cuenta la hace más cerca de 10. Para nada Claro, lo exacto. toma a 6 pesos o 5,80. Eso es real. Pero siempre lo que vos estás comparando son distintos momentos en cuanto a cómo evoluciona el dólar con respecto al peso. Ahora, en pesos, las propiedades siempre valen más caras. Entonces, en Sí, la por realidad supuesto, es que obvio. el que hoy invierte en un fideicomiso al costo, si lo piensa en pesos, el día de mañana va a tener que poner más pesos. No, más vale. Siempre, No, bueno, pero obviamente, eso eso es- siempre. Y con una inflación de 25%. Exacto. digamos, es Y imposible, el ¿no? tema hoy que, digamos, lo que se puede, yo inferiría y trataría de ver, es si tiene muchas posibilidades de revalorización el dólar, Claro. mucho más allá de un 25 a un 30%, que obviamente va a ser lo que va a aumentar el costo de la construcción y por ende los fideicomisos al costo. Preparamos un cuadro, José. Te voy a pedir a ver que lo compartas conmigo. Vamos a mostrar lo que está pasando en materia de precios en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos, precio del metro cuadrado en Capital Federal. Estos son datos que me pasaste vos, así que deben estar bien, exacto. deben estar bien. Son datos de cotización, son datos que nos da el mercado. Vamos a repasar un poquito estos datos. Precio de metro cuadrado en Capital Federal, esto es en dólares, por supuesto, promedio para departamentos 2-3 ambientes. ¿Hablamos de departamentos usados? Usados. Perfecto. Recoleta, 2.800 dólares el metro cuadrado. Palermo, 2.450 dólares. Belgrano, 2.370. Caballito, 1.900 dólares el metro. Almagro, 1.790. Flores, 1.685. Y Parque Patricios, 1.615. ¿Algún comentario inicial respecto a esta tabla de precios? Mira, con respecto al tema precios y demás, muchas veces, digamos, esto no les gusta a la gente del sector y demás que se dé, porque siempre dicen, bueno, pero esos precios hay que ver cómo es la propiedad y demás. Pero estos son precios de cotización en base a tratar de homogeneizar qué tipo de departamento, en qué tipo de edificio se está ofertando. No Son todos precios los de departamentos se venden y se compran a pero este ese nivel. es el promedio. Claro, Hay exacto. valores que están por debajo y hay valores que están Por supuesto. incluso por arriba de esto. Y estos son los valores de arranque. A partir de esto puede empezar una negociación. Y yo creo que hoy más que nunca los precios son referenciales. Terminan de cerrarse en las negociaciones. O sea, hoy se negocia mucho. ¿Cuál es el rango? Antes te decían, más de 2-3% no me ajusta. Digamos, si hago una oferta 10% abajo, el vendedor no me la acepta. Más de 2-3% no me la acepta. ¿Hoy hay más flexibilidad del vendedor? Mira, en un departamento de 2 ambientes que estén ubicados en alguno de estos barrios, difícilmente se puede obtener una quita de más del 10%. En un departamento chico, de un 10 de 2 ambientes, digamos. Tal vez aumentando la superficie, sí, del precio de arranque puede haber quitas de entre 15 y 18%, o incluso 20%, ¿no? Vamos a analizar algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, Belgrano, 2.370. ¿Cómo estamos en relación a lo que eran los valores en Belgrano hace un par de años, antes del cepo? Uno tenía en la cabeza, en Belgrano, precios no inferiores a 3.000 dólares al metro. O sea, conseguir un departamento de menos de 3.000 dólares en Belgrano era, yo creo, casi imposible hace 2 años o 3 años. ¿Hubo un ajuste ahí? Hubo un ajuste, pero yo te diría que más que nada en el precio de cierre. En esto, como es el promedio, obviamente en determinados sectores de Belgrano valía eso. Incluso hoy valen eso o más en determinados sectores de Belgrano. Pero como promedio, en realidad yo te puedo decir que los valores de salida no se nota que haya habido una quita muy importante. Y esto se puede, la gente que busca
obviamente, de qué se queja por ahí. Después habrá que ver. Mucha gente tiene la percepción de que los inmuebles están caros, y es lo que dicen, o sea, esta es una percepción que se tiene. ¿Por qué el vendedor no baja? Porque siente que dentro de un año, 2 años los precios se van a recuperar, no baja porque no tiene dónde poner la plata una vez que sale, no baja porque tiene que tal vez encadenar esa venta con la compra de otro departamento y le cuesta. ¿Por qué el mercado no se termina de aceitar? Mira, fundamentalmente hay dos cuestiones, o sea, no hay necesidad. O sea, no hay una necesidad generalizada en el mercado que lleve a que gran cantidad de la oferta tenga que liquidar rápidamente a una costa de resignar precio porque le está yendo muy mal en sus actividades, entonces tiene que vender una segunda propiedad y demás. No está ahorcado ni sacó crédito. Exacto. Entonces, por eso dice, y no tiene otra de las cuestiones que, bueno, no tiene otro costo de oportunidad similar. Dice, salgo de acá, vendo la propiedad, ¿qué hago con la plata que me dan? O sea, ¿qué otra inversión, algo que esté seguro y demás? Entonces, ante esa cuestión, justamente es lo difícil en este mercado, tratar de acercar a una oferta que está bien parada, no tiene necesidad, no tiene costo de oportunidad, y por otro lado, una demanda que si tiene dólares, dice, yo hoy quiero hacer valer lo que hubo de devaluación, si se quiere, que fue de pasar de 5, 4,80 a casi el doble en un año y medio. Sí. Y bueno, eso hoy es un desencuentro. Bueno, obviamente de lo que se queja la gente de la falta de crédito hipotecario, ¿no? La posibilidad de acceder a un financiamiento para la compra de vivienda. Yo digo acá, José, que no hay fórmulas mágicas. ¿Cuándo hubo crédito hipotecario en la Argentina? ¿Cuándo hubo estabilidad? Cuando la inflación fue baja, fundamentalmente, y cuando hubo también estabilidad cambiaria. Buena parte de la década del 90 y también la primera parte del kirchnerismo. Del 2004 al 2007 hubo muy buenos préstamos hipotecarios a tasas que iban del 15 al 17% anual en peso fija a 20 años. Tuvimos esos préstamos en Argentina, lo que pasa es que uno se olvida. ¿Por qué desaparecieron? Porque se empezó a disparar el dólar y sobre todo por una inflación del 25%. ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Que por ahora no aparece el financiamiento, salvo algunas cuestiones puntuales. Poquito el Banco Ciudad, algo del Banco Nación y el Plan Procrear, que sí está volcando mucho financiamiento a la vivienda, pero es para el que quiere construir con su terreno o para el que quiere comprar dentro de uno de estos proyectos urbanísticos que realiza el Banco Hipotecario junto con la ANSES y junto con desarrolladores privados. Claro, mira, fundamentalmente la clave pasa por el crédito hipotecario, ¿no? Todo un mercado evolucionado se mueve a partir del financiamiento hipotecario a largo plazo. Incluso cuesta muchísimo explicar el mercado inmobiliario argentino cuando vos vas al exterior y lo primero que te preguntan te dice, pero ¿cómo están construyendo, vendiendo y demás sin crédito hipotecario? No lo pueden creer, realmente. Obviamente, ¿para qué necesitas para eso? Condiciones macro, y entre las condiciones macro tiene que ver con la inflación y que es lo que repercute en tasa de interés. O sea que obviamente desde ese lado, desde el lado de mercado, desde los bancos no podemos esperar que haya un financiamiento hipotecario en la medida que necesitaría la gente para comprar una propiedad. Lo que vos nombraste, lo del Plan Procrear, es un inicio, pero también es limitado. Sí, sí. Porque no podemos, obviamente... No es para millones de personas. Exacto. Ahora se están licitando 120.000 casas, que es mucho, pero para la demanda que hay de estos productos es poco. Exacto, exacto. Para primer vivienda es poco. Para mitigar lo que sería el déficit habitacional, que siempre se habla del orden de los 3 millones de viviendas y de unidades, obviamente no alcanza para nada. En el interior, Rosados, es lo mismo, digamos, esto que estamos comentando para Capital y los problemas para... Porque lo que vemos en general son, digamos, los datos y el historial de ventas en la Ciudad de Buenos Aires que prepara el Colegio de Escribanos. ¿En el resto del país pasa algo parecido o es un poco más dinámico? ¿Hay por ahí más dinero de la soja en algunos casos o de las economías regionales que ahora vienen en baja? ¿O se negocia más en pesos? Mira, en general cayó, en todas las grandes localidades cayó la actividad. Tal vez no en la medida que cayó el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde se ve, es lejos el más afectado de la Argentina. Pero, ¿por qué no repercute? Porque, por ejemplo, en mercados como Mendoza, ciertos sectores de Córdoba, no todo Córdoba, pero ciertos sectores de Córdoba, incluso de Rosario, Santa Fe, hay determinado tipo de propiedades que todavía se transaban en pesos, ¿sí? O sea, eso se siguió moviendo y también se siguieron moviendo los fideicomisos al costo en pesos para inversores, sí, obviamente. Para cerrar hay que tener algo en cuenta, ¿no? Plata para desarrollar actividad inmobiliaria en Argentina sigue habiendo, el dinero está, lo que pasa es que hoy se está yendo a otros destinos, ¿no?
Por ejemplo, a uno se sorprende un poco con estos emprendimientos que hay en Paraguay y en donde los argentinos son los que financian. La explicación es no, Paraguay es un mercado interesante, hubo una revaluación muy fuerte del guaraní y hay una población que no está bien abastecida, pero es con plata de argentinos, que tranquilamente se podría volcar al mercado local, pero habla de un fenómeno bastante extraño, ¿no? Yo digo, cuando se van a Paraguay, a Miami u otros destinos, tal vez sea el momento de empezar a hacer cosas acá de vuelta. Seguramente, yo creo lo que vos decís, el dinero está y la vocación también, la vocación de invertir en inmuebles está. Entonces, lo que está faltando, obviamente, son condiciones de seguridad y de estabilidad que hagan ver que esto va a ser un negocio en el largo plazo, porque el mercado inmobiliario hay que pensarlo siempre en el largo plazo, no es un negocio como puede ser la bolsa, que vos lo conocés muy bien, que puede haber, digamos, oportunidades en entrar y salir muy rápidamente. Siempre las cuestiones en mercado inmobiliario hay que medirla, si se puede, en años. Ninguna obra se puede hacer en menos de 3 años. Digamos que empezar de acá a 4 o hasta 5 años. Lo que pasa es que tenés 2 años de transición política y después tenés otro gobierno. O sea, son muchas las incertidumbres. Exacto. Uno entiende también, ¿no?, por qué el desarrollador o el inversor pone sus reparos. Claro, y yo creo que en principio lo que vos decís, esas incertidumbres, a partir tal vez de, después que pasen las elecciones y demás, se empiece a despejar un poco el horizonte de qué va a pasar, porque es lo que tiene en la cabeza la gente, es qué pasa después de las elecciones. Claro. O sea, ¿para qué rumbo va a tomar el gobierno? ¿Va a seguir igual como hasta ahora? ¿Va a profundizarlo? ¿Va a flexibilizarse? Entonces, está esperando hoy. Y bueno, en la medida que se tomen decisiones que puedan afianzar el largo plazo, creo que la inversión inmobiliaria tiene un camino enorme para recorrer en Argentina. José Rosado, de Reporte Inmobiliario, un gran gusto. Muchísimas gracias por haber venido aquí.